Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy tenemos por delante un viaje absolutamente fascinante. Vamos a pasar de las cumbres más majestuosas de la teología bíblica a algo tan cotidiano, tan terrenal como es el uso de nuestra propia voz. Fijaos, para quienes asumen el servicio de proclamar las lecturas en la Iglesia, o simplemente para quienes alguna vez se han preguntado cómo es posible que la palabra divina llegue a nuestros oídos cada domingo, este recorrido es fundamental. Vamos a meternos de lleno y a descubrir cómo afinar no solo la técnica, sino también el corazón, para ser auténticos ministros de la palabra. Empecemos con esto porque cambia por completo la perspectiva. Esta cita del Concilio Vaticano II literalmente echa por tierra esa idea de que la liturgia de la palabra es, simplemente leer un texto en voz alta. Para nada. No es un mero trámite antes de la Eucaristía. Cuando se proclaman las Escrituras ocurre un acto verdaderamente sagrado. El mismísimo Cristo se hace presente en medio de la asamblea. Es decir, la persona que lee se convierte en ese instante en el instrumento mediante el cual Dios mismo habla a su pueblo, en el presente. Increíble, ¿verdad? Y para entender todo esto a fondo, nuestro análisis de hoy va a pasar por 5 puntos clave. 1. El misterio de la palabra. 2. Inspiración, verdad y Cristo. 3. La preparación espiritual. 4. La comunicación práctica. Y 5. El lector como instrumento. Arrancamos directamente con el primer punto. El misterio de la palabra, el fundamento de la revelación divina. Lo primero es situarnos ante el asombro que deberían provocarnos los textos bíblicos. Desde luego, no estamos ante un libro cualquiera. Acercarse al ambón exige un tono de reverencia absoluta, porque lo que reposa allí es la historia viva de nuestra salvación. Pero claro, ¿qué significa exactamente que la Biblia esté inspirada? A ver, muchas veces tenemos esta imagen mental, casi de película, de un autor en trance al que Dios le va dictando palabra por palabra. Pues bien, la teología nos aclara que no es así. Dios eligió a personas concretas de carne y hueso, y trabajó a través de ellas, sí, pero respetando al 100% su cultura, su estilo y sus limitaciones históricas. Dios es el autor, por supuesto, pero estas personas también son verdaderos autores que aportaron su genialidad. Por eso encontramos una poesía espectacular en los Salmos de David y un rigor casi de periodista en el Evangelio de Lucas. Dios usó sus dones únicos para transmitir exactamente su mensaje. Y esto nos lleva a otra gran cuestión directamente ligada: la verdad bíblica. Porque uno piensa, si hay intervención humana, seguro que hay errores, ¿no? Aquí los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica son clarísimos. La inerrancia, es decir, la ausencia de error en la Biblia, cubre aquella verdad que Dios quiso transmitir para nuestra salvación. La Biblia no es, ni pretende ser, un manual de biología o de física cuántica. Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, por ejemplo, no estamos buscando una crónica científica de 6 días exactos de 24 horas. Lo que buscamos y encontramos es la verdad teológica inamovible de que Dios es el creador soberano de todo el universo. Pasamos así al segundo bloque: inspiración, verdad y Cristo, la clave central de las Escrituras. Fijaos en esto porque es fundamental. Toda esa enorme diversidad literaria e histórica que comentábamos, las cartas, las poesías, las crónicas, las profecías, no es una simple colección de textos inconexos, para nada. Forman una narrativa perfecta que apunta en una sola dirección y hacia una sola persona. Todo cobra pleno sentido en Jesucristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento están íntimamente entrelazados. De hecho, Cristo es la respuesta a todas las esperanzas del antiguo Israel, cumpliendo y perfeccionando todo lo que se había revelado antes. Así que, como nos recuerdan las fuentes, cuando proclamamos cualquier lectura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre lo hacemos a través de la mirada de Cristo resucitado. Él es verdaderamente el centro absoluto y la clave interpretativa de todo. Y claro, al ser conscientes de esta inmensidad teológica, es inevitable plantearse esta gran pregunta. Pensemos un momento. Tenemos, por un lado, una verdad divina capaz de transformar el universo entero, y por otro lado, a una persona de pie frente a un micrófono un domingo por la mañana. ¿Cómo encajan estas dos realidades tan distintas? Pues la respuesta está en una sola cosa: la preparación consciente. Entramos entonces en nuestra tercera sección, preparación espiritual del lector, conocer al autor antes de leer el texto. Vamos a ser sinceros. Es un error tremendo llegar a la sacristía 5 minutos antes de que empiece la liturgia, echarle un vistazo rápido al papel y salir a leer. Quien sirve en este ministerio tiene que apoyarse en 3 pilares esenciales. Primero, la preparación espiritual, que requiere meditar el texto en oración. Luego, la preparación escriturística, que implica ir un paso más allá y usar un diccionario bíblico o comentarios para entender verdaderamente el contexto y a quién va dirigido el pasaje. Y por último, la preparación práctica, que es literalmente ensayar en voz alta en casa para dominar las palabras difíciles y el ritmo antes de llegar al ambón. Porque para poder proclamar el mensaje externamente hacia una congregación, primero tiene que haber arraigado en nuestro interior.
Y si nos preguntamos cómo lograr esa preparación espiritual profunda, hay una herramienta sumamente efectiva, la antigua práctica de la Lectio Divina. Es un método súper práctico, consta de 4 pasos. Primero, lees despacio el pasaje. Segundo, al encontrar una palabra o frase que resuene de manera especial, te detienes y la meditas. Tercero, oras desde el corazón respondiendo a Dios. Y finalmente, descansas en un silencio absoluto. Los manuales insisten muchísimo en esto. Vivimos en un mundo saturado de ruido y de notificaciones constantes. Por eso, para transmitir la palabra con fidelidad, primero hay que aprender a silenciar el corazón y escuchar. Pasamos al cuarto punto. Habilidades prácticas de comunicación, entregar la palabra con reverencia y gracia. Bueno, una vez que la mente y el corazón están alineados con el texto, toca prestar atención a la mecánica física. Y aquí hay que establecer una regla de oro inquebrantable. Estar frente al ambón nunca es un espectáculo. Es el acto de servicio litúrgico más humilde y transparente que nos podamos imaginar. La diferencia clave es muy clara. Un actor necesita atención, utiliza sus gestos para brillar y ser el centro de todas las miradas. Pero un lector busca exactamente lo contrario, busca ser transparente. Si al terminar la lectura la asamblea está pensando en lo bonita que es la voz de la persona que ha leído, algo hemos hecho mal. La asamblea debería estar maravillándose ante el mensaje de Dios. Así que cualquier exceso de dramatismo que distraiga la atención del texto debe quedarse fuera. Pero cuidado, ser transparente no significa ser aburrido. Para lograr captar la atención sin caer en el protagonismo, la técnica vocal es esencial. Una lectura plana y monótona no le hace justicia a un texto que está tan vivo. Hay 4 puntos clave. 1. La respiración controlada desde el diafragma evita que nos quedemos sin aire o que hablemos demasiado rápido. 2. La modulación. El tono debe variar según el género literario. No podemos leer igual una carta argumentativa de San Pablo que un lamento desgarrador de los Salmos. 3. Las pausas. El silencio entre frases es oro puro porque permite que la gente asimile la enseñanza. Y 4. Una articulación tan nítida que hasta la persona sentada en la última fila pueda comprender cada sílaba perfectamente. Y por supuesto, la voz va siempre unida al cuerpo. Nuestro lenguaje no verbal comunica muchísimo. Estar encorvados, meter las manos en los bolsillos o estar balanceando el peso de un pie a otro por los nervios resulta tremendamente distractor para quienes observan. La postura debe reflejar pura dignidad. Los pies firmemente plantados en el suelo, las manos pueden reposar a los lados del ambón pero sin apoyarnos en él de forma perezosa. Además, cada movimiento o inclinación de cabeza al acercarnos al altar debe hacerse con calma, con gracia y con suma reverencia. Todo nuestro cuerpo debe comunicar un respeto profundo por el momento sagrado que se está viviendo. Y no podemos olvidarnos del contacto visual. Los manuales de formación advierten muchísimo sobre el temido efecto limpiaparabrisas. Ya sabéis, mover la cabeza de izquierda a derecha de forma totalmente mecánica, sin llegar a ver a nadie realmente. Eso no sirve de nada. El objetivo es hacer sentir a la asamblea que Dios les está hablando directamente a ellos. Para conseguirlo, hay que conocer tan bien el texto que llevamos preparado desde casa que nos sea posible levantar la vista, conectar de forma genuina con los rostros de la comunidad durante unos segundos y volver la vista al leccionario con total naturalidad. Y así llegamos a nuestra última sección, el lector como instrumento, un puente entre el altar y la asamblea. Después de repasar toda esta teología tan profunda y todos los ensaños vocales necesarios, es vital que comprendamos el propósito final de este esfuerzo, convertirnos verdaderamente en un vehículo de la gracia de Dios. Esta preciosa cita proviene de la oración del ministro de la palabra, muy recomendada antes de ejercer el servicio. Resume de manera excepcional esa actitud de asombro y humildad que comentábamos. Es el asombro profundo de reconocer que, pese a todas nuestras fragilidades y debilidades, el Creador del universo decide usar nuestras propias cuerdas vocales y nuestra respiración para abrazar a su asamblea con amor. Y para terminar, me gustaría que cerráramos esta explicación con una reflexión que invita a ir un paso más allá. Al plantearnos esta última pregunta, vale la pena que seamos muy honestos. ¿Con qué nivel de compromiso estamos dispuestos a prepararnos? Si de verdad creemos que Cristo se hace presente, la preparación no puede permitirse ser superficial. Conocer las Escrituras, estudiar su contexto, afinar nuestra voz, cuidar nuestra postura y aprender a calmar el alma en silencio requiere mucho esfuerzo, desde luego. Pero la grandeza de esta tarea lo merece con creces. Es una oportunidad magnífica para que, cada vez que la palabra resuene, lo haga de una manera que verdaderamente encienda los corazones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.